El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Con Joaquín Robles, que es responsable de ventas de Banco BIG. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, ¿cómo estás viendo los mercados? Parece que la recta final de semana los movimientos son más erráticos, más tranquilos, pero tenemos muchos frentes abiertos y todos en el ámbito internacional. ¿Cómo ves la capacidad de resistencia de las bolsas en este entorno? Bueno, yo creo que están respondiendo bien, ¿no?, a la incertidumbre y sobre todo también a la volatilidad que hemos visto durante los últimos meses. Es verdad, como bien dices, ¿no?, que hay muchos frentes abiertos. Ahora quizá la atención está más centrada en esos conflictos geopolíticos, en la posibilidad de que Estados Unidos pueda intervenir, ¿no?, en este conflicto entre Irán e Israel, pero luego de fondo seguimos teniendo muchos temas importantes, ¿no? El primero de ellos quizás son esas negociaciones comerciales. A medida que nos acercamos a ese fin de la prórroga que hizo Donald Trump a principios de el mes de abril y que bueno, podría volver a seguir generando bueno, pues esa incertidumbre, ¿no?, ya que puede suponer un freno al crecimiento económico y sobre todo también nuevas presiones en los precios que bueno, pues sigan condicionando las decisiones de los bancos centrales, ¿no?, que ya hemos visto que bueno, a pesar de que el Banco Central Europeo sí que ha sido firme en cuanto a los recortes de tipos, la Reserva Federal sigue a la expectativa. Ya lo vimos la semana pasada en la última reunión, donde Jerome Powell siguió diciendo que a partir de ahora es que se van a empezar a ver los efectos de estas tensiones comerciales, a pesar de que los últimos datos han seguido siendo buenos. Y luego quizá mirando, ¿no?, un poquito ya más allá, a ver de cara al mes de julio esos resultados empresariales, que los del primer trimestre sí que fueron buenos porque quizá no descontaban ese impacto de las tensiones comerciales, pero en estos del segundo trimestre del año ya sí que podemos empezar a ver cómo algunas empresas han adoptado un enfoque mucho más defensivo. Oye, cuando dices un enfoque mucho más defensivo, ¿a qué te refieres? ¿Me lo puedes aterrizar? Bueno, yo creo que estamos viendo, ¿no?, en algunos sectores, sobre todo algunos también datos macro, cómo el consumo poco a poco se va ralentizando. Eso quiere decir, bueno, que primero los consumidores ya no empiezan a verlo todo tan claro. Este entorno de incertidumbre hace que vayan recogiéndose y no gastando tanto como lo estaban haciendo durante los últimos 2-3 años. Y las empresas igual, ¿no? Siguen viendo, bueno, pues un entorno poco claro, ¿no?, que lo que hace es, bueno, pues paralizar ciertas inversiones o planes de crecimiento, ¿no? De hecho, estamos viendo algunas empresas grandes como, bueno, pues siempre han destacado, ¿no?, por ese dinamismo y algunas de ellas incluso se plantean, ¿no?, ir reduciendo personal y quedándose a la expectativa. En Estados Unidos quizás siguen viendo también como una amenaza ese entorno de tipos de interés tan alto a medida que el crecimiento se va ralentizando. Lo hemos visto incluso en el primer trimestre del año. Pero bueno, aún así, y con todo esto, también es verdad que la bolsa está respondiendo muy bien, ¿no? Los índices europeos suben cerca de un 20%, ¿no?, los principales como el DAX o también el IBEX 35 incluso, y luego en Estados Unidos, a pesar de todos estos vaivenes, estamos a un escaso 3-4% de máximos históricos y también con los principales índices SP500, Nasdaq, ligeramente en positivo. Oye, antes del verano interesa hacer movimientos en las carteras, girar hacia un sesgo más defensivo, no sé, más monetarios y menos bolsa, ¿o no? Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta. Siempre depende del perfil, ¿no?, de los inversores. Es verdad que el que tiene a lo mejor un planteamiento, ¿no?, más a medio o largo plazo y tiene una cartera diversificada, muy basada, ¿no?, en estos índices globalizados que, como hemos comentado, han demostrado, ¿no?, continuamente esa capacidad para volver a máximos, ¿no?, y recuperarse de las caídas y el entorno acompaña. Pero bueno, es verdad que a lo mejor hay otro tipo de perfil, ¿no?, como comentábamos también antes, más conservador, más defensivo, que uno pues puede estar pensando en huir, ¿no?, de tanta volatilidad, de tanta incertidumbre. A pesar de lo bien que han respondido las bolsas, seguimos pensando que va a haber tarde o temprano algún nuevo episodio de volatilidad que puede llevar a las bolsas un 5, un 10% abajo, por lo que, bueno, para muchos inversores ante este entorno, ¿no?, casi de máximos históricos en la mayor parte de los índices, no es mala idea, ¿no?, ir deshaciendo parte de la exposición a renta variable, trasladándola, como bien comentas, ¿no?, a fondos con un sesgo, ¿no?, más cortoplacista, a pesar de que la
rentabilidad ahí va a estar limitada, pero bueno, pudiendo aprovechar, ¿no?, una hipotética caída, como comentábamos antes, de doble dígito que se puede producir, ¿no?, en cualquier momento, porque como hemos comentado al principio, hay factores más que de sobra, ¿no?, para que los inversores vuelvan un poco a entrar en ese modo pánico de deshacer posiciones en el caso de que empiecen a ver cómo las perspectivas cambian. Y bueno, de cara a final de año, pues ya ver un poco, ¿no?, cómo se va planteando también el final del año. Oye, en este cómo se va planteando el final del año, me interesa vuestra visión sobre el lujo. ¿Lujo europeo, lujo americano, lujo sí o lujo no? Bueno, el lujo puede empezar a ser una oportunidad de inversión para los clientes con un planteamiento más medioplacista. Es verdad que ahora mismo está en caída libre, pero es un sector que tradicionalmente, ¿no?, en momentos de volatilidad y también grandes crisis, bueno, pues ha manifestado, ¿no?, su buen comportamiento. Es verdad que desde el inicio de la pandemia, sobre todo justo después, empezó a dispararse y hemos visto incluso, ¿no?, como Louis Vuitton se convertía, ¿no?, en la empresa más valiosa aquí en Europa, llegando casi a alcanzar una capitalización de 1 billón de euros. Y lo que hemos visto, ¿no?, durante los últimos meses es una caída libre. De hecho, bueno, pues como comentábamos, ¿no?, por ejemplo, Louis Vuitton desde máximos es casi un 50% lo que cae. Kering también cae, ¿no?, más de un 60%. Y esto luego, bueno, pues por el comportamiento, ¿no?, sobre todo este primer trimestre del año, donde las ventas han llegado a caer un 2-4%, y eso sin tener en cuenta el efecto del inicio de los aranceles, por lo que este trimestre podría ser todavía peor. Y aquí lo que estamos viendo, bueno, pues como comentábamos anteriormente, unos consumidores que están un poco más a la defensiva, sobre todo en Estados Unidos, que es uno de los principales mercados del lujo, y luego también en China, sobre todo por todas estas tensiones arancelarias, y que, bueno, estamos viendo, ¿no?, como la economía del gigante asiático no está en deflación, como los consumidores, bueno, pues también están adoptando esa postura más recelosa, y como también están yéndose a por marcas, ¿no?, a por productos más locales. Así que quizás, ¿no?, viendo, bueno, pues un horizonte más medio-largo placista, podemos empezar a valorar, ¿no?, la adopción de este tipo de empresas como Louis Vuitton, que al final tiene un modelo de negocio muy definido, un surtido de marcas también muy diversificado, con más de 75, y bueno, su buque insignia, ¿no?, que es la marca de moda Louis Vuitton, que sigue representando más del 50% de sus ingresos, que, bueno, pues también ha demostrado, ¿no?, esa solidez de las ventas. Muy bien, pues Joaquín Robles desde Banco B, gracias por este análisis. Situamos ahí al lujo en el radar y lo tendremos para lo que queda de año. Cuídate mucho, buen fin de semana, hasta pronto, adiós. Igualmente, muchas Chao, gracias. adiós.